Santo, amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que enseñaste los corazones de tus fieles con la instrucción del Espíritu Santo, concédenos que animados por el Espíritu gustemos de la virtud y gocemos siempre de sus divinos consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Comencé con esta oración porque para entender la figura de María necesitamos al Espíritu Santo. Si no tenemos la iluminación del Espíritu Santo, nunca entenderemos la figura de María tal cual. Nos quedaremos como nuestros hermanos separados, nomás en la letra, en la fidelidad de la letra de lo que está escrito, y no pasaremos a más, ¿verdad? Vamos a ver sobre la Santísima Virgen María, la figura, las profecías que hubo en el Antiguo Testamento, sobre todo la profecía de Génesis. Después del pecado de Adán y Eva, Dios promete, después de maldecir a la serpiente, le dice, o maldiciendo a la serpiente, le dice, de la descendencia de la mujer, una mujer descendiente de ti te va a pisar la cabeza, y tú comerás del polvo de la tierra y te arrastrarás. Eso pueden constatarlo en el libro de Génesis, capítulo 3. Pero esa profecía después parece que ya no se habla de María. Sí, se habla, en Jeremías dice, vendrá una mujer que protegerá a un hombre, algo así, protegerá o conseguirá a un hombre. Y sobre todo viene la profecía de Isaías, capítulo 7, que todos lo conocemos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. No tiene más profecías así tan claras acerca de la Virgen María. ¿Por qué? En primer lugar, porque nuestra religión es cristocéntrica. Y la Sagrada Escritura, en la historia de la salvación, también se va enfocando hacia Cristo. Pero Cristo iba a nacer como una persona como nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento es cuando sí se especifica, se habla más de la Virgen María. Como dice San Pablo en una de sus cartas, Cristo nació de mujer bajo la ley. ¿Por qué dice de mujer? Porque en ese entonces ya había los herejes de aquel entonces, los separados, los que comenzaban a malinterpretar la Sagrada Escritura, y decían que Cristo nunca fue hombre, era un espíritu que se revistó de carne humana. Por eso San Pablo insiste, Cristo nació bajo la ley y nació de mujer, lo que quiere decir aquí, o sea, un nacimiento natural, como todos lo hemos tenido. O sea, hemos nacido de la madre, ¿verdad? En la Anunciación, cuando el arcángel San Gabriel se le presenta a la Santísima Virgen María, claro, no fue tan rápido ni tan breve como se lee en unos cuantos versículos. Quizá tardó 2 o 3 días para que María se acostumbrara a la presencia del ángel, pero aún así seguía sintiendo miedo. ¿Por qué? Porque tenían la creencia del que el que vea a un ángel de Dios es porque va a morir, o algo muy fuerte va a pasar. Entonces por eso el ángel la calma, le dice, tranquilízate María, no temas, tú has hallado gracia ante Dios. Ese saludo tan bonito, alégrate María, o salve María. En español decimos Dios te salve María. Fue una traducción mala, pero pues es un saludo. No viene de salvar. Salve viene de salud. Y era el saludo que utilizaban en aquel entonces también los romanos, el salve. Salve, o sea, te deseo salud. Como decimos ahora cuando preguntamos por alguien, le das mis saludos. ¿Qué significa eso? Que le deseo salud a tal persona. ¿Cómo están en tu casa? Pues les deseo salud. Son los saludos. Él dice la salutación del ángel. Salve María.
Repito, no viene de salvar, viene de salud. Llena de gracia. El Señor está contigo. No era una mujer cualquiera, como dicen por ahí otros que malinterpretan la Biblia. Era una mujer que Dios la había creado específicamente llena de gracia. ¿Por qué? Porque Dios en la primera creación, el primer Adán y la primera Eva, la idea que tenía Dios de la humanidad se le echaron a perder por el pecado original, por la desobediencia y la soberbia. Entonces Dios planea una nueva creación y crea una nueva Eva. Ya no es de Adán que sale, de la costilla de Adán que sale Eva, sino que de la nueva Eva va a salir Adán. Es la nueva creación, por eso llena de gracia. Alégrate porque tú estás llena de gracia y el Señor está contigo. Claro, María pues, se extraña ante este saludo. ¿Qué podrá significar esto? Dice, tú concebirás por obra del Espíritu Santo y darás a luz un hijo. El hijo será llamado Hijo de Dios. Y viene otro diálogo que ya no viene en el Evangelio, sino que viene en partes, después se desglosa. Pero sabemos que María entiende que es el Hijo de Dios que se va a encarnar de ella. Y ella dice, claro, primero duda. No es que dude, no es una duda de que si se puede o no se puede, sino que la pregunta de María es, ¿cómo poder hacer esto? Puesto que, aunque yo estoy ya comprometida o quizá casada con José, todavía no vivo con él, no cohabitamos. Y el ángel le dice, no, vendrá el Espíritu Santo sobre ti, concebirás y darás a luz un hijo. María en ese momento, antes de contestar sí o no, por María pasaron muchas cosas por su cabeza. En primer lugar, María, lo más probable es que ella si estaba comprometida, a lo mejor ella estaba casada con José, pero existía una costumbre que en nuestro México, a mí me tocó verla en algunas partes de México, en rancherías. El día que se casan, después del banquete y todo eso, el novio, bueno, ahora el marido, se va a su casa con sus papás y la novia a su casa con sus papás, por lo menos por una semana. En muchas partes es por 2 semanas. Es como despedida. No habitan juntos todavía y están casados, pero todavía no habitan juntos. Es una costumbre que se va perdiendo, ya pues casi se perdió. Pero siempre que leamos la Sagrada Escritura, no hay que hacerlo como los hermanitos estos que no entienden que la Sagrada Escritura fue escrita hace más de 2000 años y fue escrita en mentalidad, en idiosincrasia de los hebreos, a la manera de hablar de ellos. Entonces ahora agarrar una Biblia y abrirla, es que leo esto y entiendo esto. Es una tontería garrafal. Y no se puede juzgar el pasado con criterios del presente. Muchas costumbres han pasado. Quiero nomás hacer aquí un breve paréntesis para que se entienda esto. La Biblia no fue escrita en español, ni fue escrita en México. Y aunque ahora nos vengan que mira, mi Biblia es actualizada, muchísimos términos de la Biblia no se pueden actualizar. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que exactamente significaba en aquel entonces. Las distancias se medían por pasos o por leguas o por brazadas, en fin. Ahora es por metros, ahora es fácil. Pero en aquel entonces eran otro tipo de medidas. ¿Cuánto medían? Exactamente, no sabemos. Entonces no podemos traducirlo porque digamos que es que mi Biblia dice 11 kilómetros. Emaús distaba de Jerusalén 11 kilómetros. Bueno, en tu nueva traducción, porque ahora ya se puede ver ahí en Israel a qué distancia está. Pero en aquel entonces la distancia, si dice por ejemplo tantas leguas, pues no sabemos cuánto medía una legua, ¿verdad? Entonces tenemos que entender las costumbres y el lenguaje bíblico de lo que significaba en aquel entonces, no ahora. Es que ahora significa esto, sí, pero en aquel entonces no. La palabra hermano, por ejemplo, hermano, que significaba pariente, puede ser pariente cercano o pariente lejano. ¿Por qué utilizaban esta palabra?
porque en ese entonces todos se catalogaban por tribus. Yo soy fulano de tal y soy de la tribu de Rubén o la tribu de Judá y todo eso. Entonces todos los que eran de esa tribu eran mis hermanos. Somos hermanos porque tenemos un tronco común. Ahora ya tenemos en español, claro, hermano, primo hermano y todo eso, ¿verdad? Y ya distinguimos mucho. Pero en aquel entonces no, y tenemos que entender esto. Si no entendemos esto, patinaremos y caeremos en confusiones cada vez peor y peor y peor, ¿verdad? Entonces la Biblia no hay que entenderla como decía Lutero. El Espíritu Santo te va a iluminar y lo que entiendas eso va a ser. Caray, hay más de 56,000 sectas protestantes diferentes, 56,000. El Espíritu Santo tiene 56,000 verdades diferentes. Es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, no caer en la soberbia de lo que, yo tengo el Espíritu Santo y lo que yo lea, eso entiendo y eso va a ser. No. Bueno, espero que se haya entendido esto. Volviendo a María, está en su casita de Nazaret, la salud del ángel. Y María piensa varias cosas. Ya estoy comprometida con José. Ahora, si José encuentra que yo estoy encinta y no es de él, así me va a ir. ¿Por qué? Porque hay una sentencia en Deuteronomio, capítulo 22, versículos del 20 al 22, donde dice, si una mujer concibe y no es de su marido, será apedreada hasta morir, ella y el culpable. María sabía que si concebía y no era de José, iba a ser reo de muerte. Además, ella con José quizá ya se habían apalabrado, ya tenían sus planes, como cualquier novia. Con el novio platican dónde vamos a vivir, vamos a comprar mueblecitos, una mesita, unas sillitas, en fin. Todos hacen sus planes. Y María quizá ya los tenía con José. Y ahora el ángel le pide, de parte de Dios, que se preste a ser la madre de Jesús. Por María cruzan varias cosas. Esa fue la duda de María. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Y además, ¿con qué cara voy a ver a José? Mucha gente ahora dice, bueno, es lo de menos porque se casan y ahora se puede engañar al novio. Yo he conocido casos de novias que engañan al novio y dicen, pues ya estoy embarazada, ya se casaron y estoy embarazada y a los 5 meses de casados da a luz. Fue prematuro pero prematuro nació pesando 4 kilos y midiendo 52 centímetros el bebé. Así que no fue prematuro, ya antes ya venía con el bebé y no fue de su marido, pero puede engañarlo. En aquel entonces no se podía engañar. Y espero, perdónenme que todo el lenguaje que voy a usar claro para que se entienda esto. Cuando se casaban los israelitas, esa noche no cohabitaban luego, a menos que la mujer estuviera en sus días fértiles, purificada de sus reglas, para no contaminar al marido. Si no, no podía haber cohabitación. Ahora hay privacidad, pero en aquel entonces no. José lógicamente se daría cuenta si María estaba ya lista o no para cohabitar. ¿Por qué? Perdone que se los diga así a rajatabla y espero que nadie se ofenda, que no haya mentecitas muy infantiles que se ofendan de cualquier cosa. Pero ahora una mujer cuando le llegan sus días de menstruación, pues usa toallas higiénicas. En aquel entonces no había privacidad. Atrás de la casa sabrá de dónde hacían sus necesidades y ahí se veía la mancha de sangre. Y ahí se daban cuenta si puedo ahorita acercarme a ella o no, por si no quedarían contaminados. En el libro de Levítico vienen todas esas prohibiciones. Esto hay que entenderlo bien para ver la grandeza del sí de María cuando le dice al ángel. María pensó todo esto. ¿Cómo le voy a hacer? No puedo engañar a José. Ahora la novia puede engañar al novio. En aquel entonces no se podía. Y María iba a ser reo de muerte.
Si José se daba cuenta, que de hecho se dio cuenta. En Mateo nos dice también en su evangelio, José no quería recibir a María porque se dio cuenta que estaba encinta y no era de él. No quería recibirla hasta que un ángel le dijo, no temas recibir a tu esposa, lo que hay en ella es fruto del Espíritu Santo. Tendrá un hijo y tú le pondrás de nombre Jesús, porque él vendrá a salvar a la nación. María todo eso le cruza por su mente, pero aquí está la fe de María. Si Dios me está pidiendo esto, por más obstáculos que haya, la condena de Deuteronomio, todo eso, por más cosas que haya, si Dios me lo pide, Dios me va a sacar adelante. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque pase por cañadas oscuras, el Señor es mi luz, Él me saca, junto a mí va su callado y su vara, y el Señor está conmigo. Y además lo acaba de decir el ángel, el Señor está contigo. Y entonces María, ¿cuál es la respuesta de ella? No dice nomás un sí, bueno, está bien. No, María se rebaja y dice esa frase célebre, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esclavo ahora no lo entendemos como se entendía antes. Antes había tres tipos de personas. El libre totalmente, dueño de lugares y todo con dinero. La segunda persona, el que libre, pero tenía que trabajar para ganarse su sustento. Era el empleado. El empleado, él, si no le gustaba su trabajo, podía renunciar. Si el dueño le ordenaba algo que iba en contra de sus propios principios morales o algo así, el empleado decía, ya no trabajo aquí, ya me voy. La clase más ínfima, la tercera clase, era el esclavo, era comprado. El esclavo ya no tenía voluntad, tenía que hacer la voluntad del dueño, absolutamente. Si alguien lo duda, que lea libros de historia del mundo romano, del mundo de aquel entonces, o incluso ahora todavía en el mundo musulmán, donde hay esclavos. María, al rebajarse a ser esclava, ¿qué significa? Toda mi voluntad la pongo en las manos de Dios. Renuncio a mi voluntad totalmente. Soy la esclava del Señor. No es una frasecita nomás que venga en la Biblia y ya. María lo dice de corazón. Estoy en las manos de Dios. Pongo toda mi voluntad en Dios. No quiero hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¡Qué fe tan grande! Lucas trae todo este relato. Y qué casualidad que Lucas también, capítulos más adelante, de la boca de Jesucristo, cuando le dicen, benditos los pechos que te amamantaron y bendito el vientre que te llevó. No, más bien benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quién fue la primera? María. Cristo lo que está diciendo aquí, mi madre es bendita ante todo porque puso toda su voluntad en las manos de Dios. Escuchó la palabra de Dios, la aceptó y la puso por obra, en práctica. No más, sí, yo creo. No, la puso por práctica. Y en ese momento acompañó a Jesucristo toda su vida. Tenemos el caso de las bodas de Caná. Ahí vemos que María es intercesora. Hijo, ya no tienen vino. Cristo contesta, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer? ¡Ay! La llama mujer, no le dice mamá. En ese entonces, otra cosa, en ese entonces, en el mundo hebreo, un adulto no le decía mamá a su mamá, en segunda persona. En tercera persona sí, ella es mi mamá, pero no le decía a ella directamente mamá, la llamaba por su nombre, o le decía mujer. Y no era falta de respeto, al papá sí, al papá siempre se le decía papá. Los niños de chiquitos sí decían mamá, pero ya 7, 8 años adelante le llamaban por su nombre. No era falta de educación, esa era la usanza de aquel entonces. El querer juzgar ese hecho
con criterios de ahora es una estupidez, es una tontería. No estamos entendiendo bien la palabra de Dios. Él le llama mujer. Ahora, la palabra mujer primero la utilizó Adán para designar a Eva, la primera mujer. Acá Cristo cuando la llama, se está reconociendo la nueva Eva, la nueva creación. La madre que para poder concebir y dar a luz, tenía que ser inmaculada, de una manera especial, bendecida por Dios. No era cualquier mujer, como dice cualquier tonto que agarra la Biblia y la lea así sin ton y son. No era cualquier mujer. Dios la llenó de gracia, y seguramente desde el momento de la concepción de María, antes de nacer María, 9 meses antes de que ella naciera, fue concebida sin la mancha original. ¿Por qué? Porque estaba aquí material nuevo para la nueva creación. Tenemos también, viene en Lucas también, María va a visitar a su prima Santa Isabel. Y tenemos la salutación de Santa Isabel. Cuando llega María y le grita, que seguramente le gritó, Isabel, ya estoy aquí. Ella dijo, en cuanto tu voz entró a mis oídos, mi niño saltó en mi seno. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. De tu vientre todavía no dije Jesús. ¿De dónde a mí? Ojo, que la madre de mi Señor venga a visitarme. Esto algunas personas no lo entienden. Dicen Jehová o Yahvé o lo que sea, así como si fuera el compadre de la esquina. Los hebreos nunca, hasta la fecha, constátelo como cualquier rabino, nunca llaman a Dios por su nombre, porque sería una falta tremenda, sería una blasfemia igualarse a Dios. Y ahora tenemos por ahí gente, es que Jehová, no es que Jehová, como si fuera el compadre de la esquina. Una falta de respeto tremenda a Dios. Entonces, ¿cómo le llamaban los hebreos? El Señor, Adonai, Elohim, el Señor. Por eso dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor? No dice, la madre de un niño que va a ser... No, la madre de mi Señor. Ven a mí. Tan pronto llegó tu voz a mi oído, mi hijo saltó en mi seno. Bendita tú, ojo, bendita tú que has creído, porque todo lo que se te dijo se cumplirá. Las bendiciones. ¿Cómo supo Santa Isabel? San Lucas nos los explica al principio. En cuanto oyó la voz del ángel, en cuanto oyó la voz de María, tu niño saltó en su seno. Dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y dijo, bendita tú entre las mujeres. ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo por boca de Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres, quedó ella llena del Espíritu Santo y bendice a María, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa Isabel no decía, ¿cómo iba a saber lo que estaba pasando? Y más que de Galilea hasta Judea, pues eran días de jornadas. ¿Cómo sabría Isabel? Por ciencia infusa, el Espíritu Santo la inspiró y le dijo a quién tenía enfrente. La madre de mi Señor. Por eso es una tontería. Era una mujer cualquiera. No. Es una estupidez. Es más, yo me atrevo a decirlo. Así como dice San Pablo, para llamar a Dios papá, padre, necesitamos al Espíritu Santo. Pues también para entender a María necesitamos del Espíritu Santo, como Santa Isabel. Si no lo entendemos. Si una persona no entiende la personalidad verdadera de María, no tiene el Espíritu Santo. Aunque presuma y diga, no, yo me sé toda la Biblia. No tienes el Espíritu Santo. María fue humilde desde el principio. Y en las bodas de Caná, como decía el intercesora, hijo, ya no tienen vino. Una tontería, no tienen vino, pues ellos no le calcularon bien. ¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? ¿Y qué hace María? Voltea, ve a los sirvientes y les dice, hagan lo que él les diga. Segura estaba de que su hijo lo obedecía. Aquí voy a otra cosa. ¿Por qué los que se dicen cristianos
todos los demás sectas cristianas no aceptan a María. Yo pregunto, Jesús, como hijo de María, ¿honraba a su madre o no? Porque está el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Honraba a su madre, sí o no? Entonces no fue cualquier mujer. No, nomás para que lo dé a luz y ya se desaparecieron. No, eso pueden hacerlo ahora. Rentar un vientre para tener un hijo, en fin, tantas cosas que se hacen ahora. En aquel entonces no. Jesucristo honró a San José como padre adoptivo y a la Virgen María como madre de él. Entonces, si Cristo la honra y le da su lugar, ¿cómo es posible que tanto mequetrefe que se dice cristiano quiera ignorar a María? No se puede. Un Cristo sin María es un Cristo mutilado, así de plano. María acompaña a Jesús cuando le llega su hora de predicar. Por dos razones. La primera, porque es su hijo. La segunda, porque los demás parientes le dicen a ella, viene el Evangelio, este ya se volvió loco, se queda profeta, ve por él y lo traes a la casa. María hace que va por él, pero ya no regresa. De ahí sigue a Jesús, porque ella tenía la fe en que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo acompaña. Y el Evangelio lo dice, lo seguían varias mujeres, entre ellos María, la madre de Jesús. Y lo sigue hasta el Calvario, hasta la cruz, no de lejos, enfrente de la cruz, lo dice San Juan. Junto a la cruz estaba su madre, María. Entonces hay que ver eso. María participa de la misión de Jesús. Es la misión de María también. Tu misión es ser madre y acompañarlo y darle fuerzas. Ahora, dicen, María tuvo más hijos. ¿De dónde sacan eso? Es que dice, ahí están tu madre y tus hermanos. Otra vez volvemos. Hermanos significaba parientes. Cuando dice María, la madre de Jesús, lo dice el Evangelio, léanlo. María, la madre de Jesús y los hermanos de este. Hubieran puesto María y sus hijos. María y sus demás hijos vinieron a buscar a Jesús. En ninguna parte de la Biblia dice María y sus hijos. En ninguna parte. Y si lo dice, serán de las Biblias ya todo adulteradas que tienen algunas sectas protestantes o ni a protestantes llegan, que alteran la Biblia a su acomodo, le cambian las palabras. Pero la Biblia original, el Nuevo Testamento original, el Evangelio dice María, la madre de Jesús y los demás parientes de este. Entre ellos estaba, lógicamente, Judas Tadeo, era quizá primo hermano de él o primo segundo, no sabemos, pero era de la misma tribu. Acuérdense que eran todos de la tribu, eran el clan. Judas Tadeo, Simón, no Simón Pedro, sino el otro Simón, eran probablemente parientes de Jesús. Santiago el menor también. No Santiago el hermano de Juan, sino el otro Santiago, el autor de una de las cartas. Siguen a Jesús, ya se convencen de que Él es realmente el Mesías, y Jesús los pone de apóstoles. ¿Qué parentesco tenían? No sabemos ni nos importa. Lo importante no es el parentesco, y Cristo lo dice, no es la carne ni la sangre. Lo importante es escuchar la palabra de Dios y seguirlo fielmente. Eso es lo importante. Eso es lo que nos hace parientes con Jesús. Y San Pablo remata bien, no remata. San Pablo lo enfatiza bien en sus cartas. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestro hermano, el primogénito entre los muertos. Ah, caray, pues cuando nació Jesús también dice el Evangelio, mira, María dio a luz a su primogénito, por lo tanto tuvo más hijos. En el lenguaje hebreo, primogénito y unigénito eran la misma palabra. Primogénito era el primero que nacía, aunque después ya no hubiera nadie más. Se le decía el primogénito. Sansón fue el primogénito y fue el unigénito de su madre. Y en el Antiguo Testamento dice Sansón fue donde estaban sus hermanos después de derrotar a los filisteos. Pues no que no tenía más hijos, no.
Su hermano significa sus parientes. Si no entendemos eso, estamos tapados. Tenemos que entender, ahora, gracias a la antropología bíblica, entendemos muchos de esos términos, que es fácil malinterpretarlos. Y ahora los entendemos. Pero necesitamos ante todo la humildad para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Humildad. No darlo por hecho. Yo creo en Cristo, al resucitar de los muertos, ya lo confesé con mis labios y mi corazón. Por lo tanto, el Espíritu Santo a fuerzas tiene que venir. No, esa es soberbia. Fue la soberbia de Lutero y de varios. Hay que ser humildes. Señor, ayúdame a entender, a ser humilde para poder entender la humildad de María. Para poder entender la humildad de Jesús. Aprendan de mí, él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la profecía lo dice, he aquí que viene tu rey humilde sentado sobre un pollino, hijo de un asno. La humildad de Jesús. Si no somos humildes, no entendemos ni a Jesús ni a María. Por más que lo prediquemos, por más que digamos la palabra Jesús o Cristo Jesús, la digamos 5 millones de veces al día, si no entendemos la humildad de Jesús y de María, de nada nos sirve. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Yo te bendigo, Padre, lo dice el Evangelio, porque te has revelado a los humildes y sencillos de corazón. Y has ocultado todas estas cosas a los que se creen muy sabios y que ya lo entienden todo. La humildad. Y aquí, permítame decirles otra cosa, explicarles. Cuando Cristo dice, el camello que pasa por el ojo de la aguja, y también nos dice, esfuércese por entrar por la puerta estrecha, es otro malentendido de nuestros hermanitos separados. ¿Cuál era la puerta estrecha? En aquel entonces, y vean los libros de historia, en aquel entonces las principales ciudades de Israel tenían murallas, estaban amuralladas para defenderse de las invasiones. Junto a la puerta ancha, que siempre estaba abierta, donde pasaban las carretas con los víveres que llevaban o traían, donde pasaban las manadas de vaca, los rebaños de ovejas y todo, la puerta ancha. Cuando llegaba el enemigo, amenazaba invadir, ¿qué hacían? Cerraban la puerta ancha. Y a un lado estaba la torre. Arriba estaba se llamaba Atalaya, un nombre que ahora lo han pirateado, una sectilla por ahí para su revistita, ¿verdad? Ahí estaba el vigía. Ese veía el enemigo, se está acercando, pero abajo de esa torre había una puerta más o menos de 1 metro de alto por 60 centímetros de ancho, y esa puerta atravesaba la muralla. Era tan largo, era un túnel de hecho, tan largo cuanto ancha fuera la muralla. Si la muralla tenía 2 metros de ancho, pues era luego un túnel. Ahí, en esa puerta estrecha, nunca se cerraba. El enemigo no podía entrar fácilmente. ¿Por qué? Porque te atoras con las armas. Tienes que dejar afuera el escudo, la lanza y todo eso, si no te atoras. El único que podía pasar era el mensajero que enviaba a irse de la ciudad hacia afuera o de afuera hacia la ciudad. Y el vigía lo veía, ahí viene el mensajero. Y tenía que entrar nomás con su túnica, sin ningún armamento ni nada. Y a veces tenía que entrar a gatas. Por ese túnel puede caber un camello recién nacido, un camellito chiquito. Que no hay camellos, son dromedarios. Es a lo que se refiere. Se le llamaba el ojo de la aguja. Ahora mucha gente piensa que es la aguja esa. No tiene nada que ver con eso. Aguja en griego se dice obelisco. ¿Y qué es para nosotros un obelisco? Si han visto ustedes monumentos, es una torre altísima que termina en punta, ¿sí o no? Es el obelisco. En México, en algunas partes hay obeliscos. En Guadalajara, por ejemplo, hay un obelisco del padre Buceta, no me acuerdo cómo se llama.
De los más famosos, el obelisco que está en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. El otro obelisco que está en París, que se llevaron, Napoleón se lo llevó de Egipto a París. Obelisco también. En Washington hay un obelisco también. En la gran, esa avenida que lleva al Capitolio. Obelisco en griego significa aguja. Y por donde entraban en el ojo de la aguja. Y Cristo cuando dice entren por la puerta estrecha, ¿qué está diciendo? Dejen las armaduras, dejen su soberbia, dejen todo. Sean humildes para agacharse y poder entrar. El que no se agachaba no podía entrar. De 1 metro de alto y un túnel, a fuerza tienes que agacharte o andar a gatas. ¿Qué significa el agacharte? El ser humilde. Y esa es la lección de Jesús. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Entra por la puerta estrecha. Son muchos los que se esfuerzan por entrar y pocos los que lo logran. ¿Por qué? Porque la puerta ancha ya está cerrada. La puerta estrecha tienes que agacharte, tienes que humillarte y dejar afuera todo. Entrar nomás tú tal cual eres. Entrar y atravesar. Ese es el sentido. Como ven, gracias a la antropología bíblica y a la arqueología bíblica entendemos muchas cosas ahora. Pero ¿por qué el evangelista no lo dice? Porque en aquel entonces, cuando el evangelista escribió esto, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo entendía. Es como si ahora una noticia en el periódico sale, no necesitas muchas explicaciones, porque todo el mundo las entiende. Pero aquí voy a poner un ejemplo. Si una persona nació en los 50, digamos como en mi caso, nací en 1950, sí, ya voy a cumplir 70 años. En el 57 o 58, en la Ciudad de México, se les ocurrió no sé quién a los taxis pintarlos de verde oscuro con colmillos blancos y lo demás de negro. Esos taxis se llamaban cocodrilos. Una noticia de aquel entonces la atendía la gente de aquel entonces. ¿En qué te viniste? Me vine en un cocodrilo. Ah, bueno, pásale. ¿En qué te vas a ir ahorita que pase un cocodrilo? Me voy en él. Todo el mundo entendía perfectamente que estaban refiriéndose a taxis. No necesitas explicaciones. Pero, ¿qué pasaría ahora si con un joven, un millennial, ve el periódico Excelsior del año 1959, digamos el 20 de enero de 1959, y la noticia principal dice: un cocodrilo mató a una señora frente al Palacio Nacional? ¿Qué va a entender ese milenio? Que fuera del Palacio Nacional había cocodrilos, se salieron de la fosa, como los castillos medievales, salió de la fosa y mató a la señora, se la comió. Tienes que explicarle que era un cocodrilo en ese entonces, ¿sí o no? Y estamos hablando del español de México, a 70, bueno, menos, a 60 años de ese hecho que pasó. En aquel entonces no necesitabas explicarlo, todo el mundo lo sabía. Ahora sí necesitas explicarlo, porque si alguien ve ese periódico que encuentra en una hemeroteca, hemeroteca es una parte de la biblioteca donde se guardan los periódicos y revistas de aquel entonces, necesitas tú explicarle qué era. Lo mismo pasa con la Biblia. Los evangelios fueron escritos en aquel entonces para gente de aquel entonces que lo entendía todo. Por eso San Lucas en unos cuantos versículos pone la encarnación de Jesucristo en el vientre de María. Sin más explicaciones, la gente lo entendía todo. Ahora necesitamos explicarlo. Es la labor del sacerdote durante las homilías, explicar qué era esto, por qué era esto. Espero que se entienda, ¿verdad? Haciendo un esfuercito, las neuronas se despiertan y pueden entender esto. Ahora, la Biblia no fue escrita en español, y aunque hubiera sido escrita en español, el español que hablamos en México tiene muchas palabras que aquí significan una cosa, y en otro país como Guatemala significan otra cosa, aunque sea español. Tienes que ir al diccionario para ver todos los significados de esa palabra. A ustedes les he platicado el ejemplo de
unos compañeros míos que fueron a Guatemala, Antigua Guatemala, a un congreso misionero, y fueron 5 de ellos, se fueron en un carro, llegaron, atravesaron Chiapas, llegan a Guatemala, allá les preguntan en qué se vinieron, en coche, se quedan, ¿en coche? Sí, y los 5, sí, los 5 en un coche, ¿hasta acá? Sí. En Guatemala, coche significa cerdo, un marrano. ¿Cómo fue que se vinieron en coche? Así le llaman. Aquí en México, en algunas partes también le llaman cuche o coche también, o cochi. Por ejemplo, en Sinaloa, cochi. Y ellos dijeron, nos vinimos en coche, sí, pero uno está hablando de carro, de vehículo, y el otro está entendiendo un animal. Pobre animal con 5 personas arriba, y luego venir desde México hasta acá. Pobre animal, llegó muerto. Es más, si es que llegó. El significado es diferente. Y hablamos español. Ahora, gracias a las comunicaciones, se están igualando más o menos los términos. Pero antes, que no había comunicaciones, y más en el mundo bíblico, pues había cosas que no se entendían. Y si la Biblia actualizada, ¿verdad? Porque nos dicen eso, actualizada. Viene tal término, no puedes actualizar la Biblia con términos que no entiendes del pasado. Tienes que aprender, como les decía, antropología bíblica y arqueología bíblica, cultivarte para entender qué significaba en aquel entonces. Si no, estás en Babilonia, o sea, se te cae la baba, estás en otra parte. Además hay una cosa, la tentación de Satanás, el padre de la mentira, engaña, confunde para dividir. Fue el que causó la división en la iglesia. El Espíritu Santo causa la unión. No puedes tú decir que tienes el Espíritu Santo mientras estés dividiendo. No es que tú eres católico, yo soy eso, yo soy lo otro. Y fue lo que pasaba con los Efesios. Capítulo 4 de la carta de los Efesios. Uno dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. ¿Es que Cristo está dividido? No. El Espíritu Santo une. Y si no tienes el Espíritu Santo, estás pensando en división. En hacer tu propia iglesia. Y ahí, atrás de ti, está Satanás engañándote. Dice San Pablo, Satanás es capaz de disfrazarse de ángel de luz con tal de engañarte. ¿Cómo darte cuenta que si tienes al Espíritu Santo? Lo repito, si eres humilde, si en realidad de corazón eres humilde, no de palabra, de corazón eres humilde, que aceptas al Jesús completo, con todo y su Madre María. Si tienes esa humildad, entonces vas a entender varias cosas de la Biblia, vas a entender la grandeza de Jesucristo al entregarse a sufrir dolorosamente y a morir en la cruz de una manera tan vergonzosa. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Dios hecho hombre se humilla, nos dice San Pablo en Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, se humilló haciéndose hombre. No dice un espíritu tomó carne, no, se hizo hombre como nosotros, bajo la ley. Nació de una mujer naturalmente como nosotros. Se hizo hombre, se humilló para enaltecernos. El Evangelio es eso, humildad. Y escuchar la palabra de Dios y dar fruto. Las obras de misericordia, no las obras de la ley. San Pablo en Romanos capítulo 10, cuando dice las obras no te van a salvar, versículos del 8 al 10, no te van a salvar, basta que tú confieses a Cristo con tus labios y creas en tu corazón que Dios lo resucitó y serás salvo. Sí, pero hay que entender la carta a los romanos. ¿A quién está escrita? ¿A los romanos? ¿A todos? No, a los judíos que vivían en Roma.
San Pablo se presenta citando la Sagrada Escritura y escribe a los judíos que vivían en Roma para decirles, no es la ley de Moisés ni las obras de la ley de Moisés la que te van a salvar. Si pagas el impuesto de la menta, de la canela o de lo que sea, eso no te va a salvar. Te va a salvar la fe en Jesús. La fe es el primer paso. No, yo ya creo en Jesús y ya lo confieso, el Hijo de Dios, ya me salvé. ¡Ja! No te creas. El Evangelio, Jesús lo dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino aquellos que escuchen la palabra de mi Padre y la pongan en práctica. El Evangelio viene en varias partes donde se nos hablan de obras. El sembrador sale a sembrar. El trigo que cayó en tierra fértil dio el 30, el 60, o el 90 o el 100% de fruto. Nos está hablando de frutos. No nomás de recibir la palabra de Dios y ya me quedé con ella, ya me salvé. No, dar frutos de vida eterna, frutos de caridad. Cuando Cristo llega, y lo dice, viene también el Evangelio, Mateo y Lucas lo traen, ve una higuera y busca higos. No encuentra nada. Maldice a la higuera porque no tenía frutos. Tenía muchas hojas. ¡Ay, qué bonita está! Sí, como el que dice, yo leo la Biblia, sí. Pero ¿cuáles son tus obras de vida eterna? Que es lo que nos dice Santiago en su carta. Muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras, obras de la fe, obras de caridad, no obras de la ley de Moisés, lo digo otra vez. Yo por mis obras te muestro que soy auténtico cristiano, y que perdono, y que ayudo, y que soy misericordioso con todos los demás. Porque hay sectas que dicen, no les hablen a los que no son hermanos de nuestra secta. Ellos mismos se dicen hermanos, ¿a poco no son hijos del mismo padre y madre? No. Pero bueno, volviendo otra vez a la figura de María. Tenemos a María plantada frente a la cruz. Una madre que ve a su hijo golpeado, linchado, lleno de coágulos de sangre, estaba ya deforme. Lo dice Isaías en el canto del siervo de Yahvé, capítulo 53 y 54. Bueno, del 50 comienza. Estaba tan golpeado que ya no parecía hombre, y los que lo veían volteaban la cabeza. Tan horrorizados estaban de verlo, porque él cargó sobre sí nuestros pecados. Por su sangre fuimos lavados y por sus llagas hemos sido curados. Y lo repite también San Pedro en una de sus cartas. Por sus llagas hemos sido curados. La grandeza del sacrificio de Jesús y la madre que está frente a él. ¿Qué dirá una madre ahora viendo a su hijo sufrir? ¡Ay, hijito, baja de la cruz, no dejes que te peguen! No, baja, por favor, y yo también estoy sufriendo. María sufre en silencio y quizá con su mirada le está diciendo a Jesús, sigue adelante, tenemos que cumplir con la voluntad del Padre. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo dice también la Sagrada Escritura, sobre todo San Pablo. San Pedro también lo dice en sus cartas. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y María lo sabía. Tienes que ser fuerte. Ella estuvo ahí no para que el hijo se sintiera peor, no, para darle ánimos. Esto se entiende naturalmente de aquel entonces. Una mujer que está llena del Espíritu Santo y de gracia, y que sabe que hay que terminar haciendo la voluntad del Padre, aunque suframos. Ahí fue el Via Crucis de María, no físico, moral. Se lo había dicho Simeón cuando llevaron al niño Jesús a presentar al templo. Una espada de dolor atravesará tu corazón. Entonces no era cualquier mujer, no. Sí, yo pensé que lo tuvo y ya después no. Siguió a Jesús hasta el pie de la cruz, y de ahí recibió su cuerpo inerte y acompañó cuando lo fueron a sepultar. Jesús, antes de morir, tuvo un detalle que lo leemos, pero muchas veces no lo entendemos. Ve a su madre
y a su discípulo que más amaba, Juan. Y le dice a Juan: he ahí a tu madre. Y ahí le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Ah, qué padre. No, entiende el significado de aquel entonces, lo que quiere decir. Si María hubiera tenido más hijos, San Juan hubiera dicho: espérate un momento, tienes más hermanos y hermanas, no me la dices a mí. Cristo, al dársela a María, es porque ya María no tenía más hijos. María era viuda. San José había muerto hace años. Y al morir su hijo varón, era una ley de Israel. Una viuda al morir, al no tener hijos varones mayores de 15 años, perdía todo. Aunque hubiera sido el marido riquísimo, la viuda, pues una viuda rica. En Israel no había viudas ricas, porque al morir el marido, los familiares del marido le quitaban todo. Esto todavía pasa en el mundo musulmán. Vayan a Pakistán, a Afganistán, van a ver muchos ejemplos de estos. Las viudas, al morir el marido, no tener hijos varones mayores de 15 años, eran echadas a la calle y se quedaban sin nada. Por eso Cristo insiste mucho en las viudas y los huérfanos, no por una cosa sentimental, no, porque ahí estaba el sufrimiento. Era la gente ya despreciada, se quedó viuda y se quedó sin nada. Ayer era doña fulana de tal, esposa de don fulano de tal, ahora vas a ser una donadie, una persona que vive en la calle y vive de limosna. Por eso Jesús insiste en las viudas y en los huérfanos, en ayudarlas. Cristo, al darle su madre a Juan, le da un heredero. Juan va a ver por ella. Y lo dice el Evangelio, San Juan mismo lo dice. Cuando Cristo le dice a ella, tu madre, desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Desde aquel momento. No decía nomás en ese momento, no. Desde aquel momento hasta la muerte de María. Juan la recibe. ¿Por qué? Porque María ya no tenía más hijos, no tenía más familia próxima. Ese detalle tan bonito de Cristo hacia su madre, antes de morir: no te dejo sola. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Caray, si no entendemos esto, estamos tapados. Estamos tapados. Si María hubiera tenido más hijos, se lo hubiera encargado a sus hermanos. Ahora en la cruz también dice San Juan: estaba frente a la cruz María, la madre de Jesús, María su madre, y la hermana de María, María, la María de Salomé. Nombra 3 Marías. Ah, caray, 3 hermanas. Ahora un protestantito diría: eran hermanas, hijas de padre y madre. Las 3 se llamaban igual. ¿Conoces una familia donde tengan 3 hijos o hijas? ¿Tú cómo te llamas? María, y tú, María, y tú, María. Ah, caray, pues que no hay más nombres. Y su hermana, probablemente eran concuñas, quizá, es muy probable, de María. Porque quizá Alfeo era hermano de San José, como también Cleofás, María era de Cleofás. Cleofás era hermano de San José. Claro, su esposa se llamaba María, pues no importa. Ahora, María con María, pues era concuña. Es que el Evangelio no lo dice, porque no existían esas palabras. Te voy a poner un ejemplo. Trata de entender. En español tenemos cuñada y concuña, o cuñado y concuño. Son cosas diferentes, ¿sí o no? En inglés hay nomás una sola palabra: brother-in-law o sister-in-law, que significa cuñada o concuña. Tienes que especificar para entender, porque es una sola palabra. El hebreo era un lenguaje pobre en aquel entonces, no tenía mis palabras. Yo, como muchos de ustedes saben, estuve en China de misionero 20 años. Y en China, una de las cosas que más trabajo me costó fue aprender los términos de parentesco, que ya tienen, pero infinidad, y cada uno es diferente. Yo a mi hermano mayor no lo puedo llamar por su nombre.
le tengo que decir hermano mayor. Si después viene una hermana, segunda hermana. Después viene otro hermano, tercer hermano. Y luego vengo yo. A ellos les digo siempre hermanos mayores. Primer hermano, Gogo. Segunda hermana, Iche. Tercer hermano, Samgo. El Go significa hermano mayor que yo. No puedo decirles por su nombre. Vengo yo, después viene mi hermano menor, 3 hermanos tengo, más chicos que yo. A ellos sí puedo llamarles por su nombre. Fulano, Sutano y Perengano. Pero mis hermanos mayores, si yo los llamo por su nombre, pueden abofetearme porque es una tremenda falta de educación. En México no hay eso. En México mi hermano mayor se llama Pedro o se llama Fidencio, le llamo Fidencio o Pedro y no se ofende. En China sí. Ah, caray, es que es otra mentalidad, exactamente. La Biblia viene a ser exactamente eso. Muchos términos no existían y hay que meternos en el marco histórico, antropológico de los hechos que pasaron para poder entender esto. Ojalá que se haya entendido más o menos. Por eso está la grandeza de María. María siguió a Jesús, fue la primer discípula de Jesús. Y lo culminó, lo animó a hacer la voluntad del Padre hasta el final. Segundo, Jesús honró siempre a su madre. Él como Dios no podía faltar al cuarto mandamiento. Si hubiera contradicho él solo, o contradecido, como dicen, ¿verdad? Si hubiera contradecido él solo. Cristo honró a su padre y a su madre. No, lo dice el Evangelio también. Sobre todo en Mateo, cuando se pierde en el templo y se va con ellos, ya lo encontraron en el templo y se regresó con ellos y fue obediente. Y crecía en sabiduría y en estatura. Fue obediente a José y a María. Y si él honró a su madre, ¿quién eres tú para no honrar a la madre de Jesús? ¿Quién eres tú para despreciarla, para ignorarla? Estás ignorándola, estás escupiendo el rostro de Jesús. Pues estás haciendo un Jesús a tu medida, no el Jesús que existió realmente. Hay que pensar muy bien esto, la grandeza de María. Jesús muere en la cruz, baja de la cruz, es puesto en el regazo de la Santísima Virgen y después es depositado en el sepulcro. Al tercer día no significa 72 horas después, no. El día que lo crucificaron era un día, a las 6 de la tarde ya comenzaba el segundo día, y era el número 2. Para nosotros sigue siendo el mismo porque para nosotros el día cambia a las 12 de la noche. Para los hebreos hasta la fecha, el día termina a las 5:59 de la tarde. Y a las 6 de la tarde comienza el nuevo día, de 6 a 6. Entonces el sábado comenzó, para nosotros el viernes a las 6, para ellos ya era sábado. El sábado hasta las 6 de la tarde. Después a las 6 de la tarde ya comienza el domingo, que es cuando Cristo resucita al amanecer, o sea, al día siguiente, pero ya el domingo, estamos en domingo, al amanecer, cuando Cristo resucita, ¿a quién se le aparecería primero? El Evangelio dice que a María Magdalena, no. Eso lo dice el Evangelio, sí. ¿Por qué? Porque María Magdalena no era pariente de Jesús y por lo tanto podía ser testigo de la resurrección. Pedro y Juan no eran parientes de Jesús, por lo tanto podían ser testigos de la resurrección. Pero ¿a quién se le apareció? El sentido común nos dice, ¿a quién se le apareció primero para dar la noticia de que ya resucité? A su madre. Madre, aquí estoy. Bueno, no madre. Mujer, aquí estoy. María, aquí estoy. Ya resucité. Ya triunfamos. Terminó ya todo. Ya resucité. Ya estoy glorioso otra vez. Y el gozo de la Santísima Virgen de ver a su Hijo resucitado, ya no llagado, y no ver aquel cuerpo todo amoratado, todo hinchado a golpes, sino verlo todo glorificado. Qué gran alegría de la Virgen María. Todos los sufrimientos, todo lo que sufrió por su Hijo, tuvo resultado, final feliz.
Todo eso nos lo dice el sentido común. Pero el Evangelio nos dice que María no puede decirlo, porque María es su madre, no puede ponerla como testigo de la resurrección. Eso hay que entenderlo bien. Los testigos no podían ser parientes, incluso el día de hoy. Si meten a alguien a la cárcel, sus papás no pueden testificar por él. La mamá va y dice, oiga, no, mi hijo es inocente. Pues sí, todas las mamás van a decir lo mismo. Es que mi hijo es inocente, y fíjate bien, ¿dónde estaba su hijo? ¿En la casa? Estaba en la casa muy sentadito y todo. No, señora, su hijo estaba y tenemos pruebas de que estaba acá. Por el hecho de ser madre, no pueden ser testigos ni el papá ni la mamá hasta la fecha del día de hoy. Bueno, en aquel entonces, imagínense. Por eso no viene ahí, pero el sentido común nos dice, la primera persona en ver a Jesús resucitado fue la Virgen María. Y no porque fue a la tumba, porque Cristo fue donde estaba ella. Madre, ya resucité. Les digo, esto nos lo dice el sentido común. Después, en Hechos de los Apóstoles, está María, dice, permanecían unidos en la oración y María, la madre de Jesús, estaba con ellos. En ninguna parte de la Biblia se nos dice María y sus hijos. Y reto a cualquier otro que lea la Biblia a que me muestre en una versión auténtica y sincera la frase que diga María y sus hijos. En ninguna parte. María, la madre de Jesús, y los hermanos de este. Si no encuentran eso, si no entienden eso, no están entendiendo nada. María, su único hijo fue Jesucristo. Pero si se casó con José, ¿a poco a José no le dieron ganas de tener hijos? Cuando Dios te pide una misión, la misión de San José era cuidar a Jesús. Y Dios hizo que vivieran los dos castamente. Dios lo puede hacer. Y lo hizo. Cuando Dios nos pide algo, nos da las fuerzas necesarias para llevarlo a cabo si queremos. Y como les digo, en ninguna parte dice María y sus hijos, en ninguna parte. No, pero dice, tus hermanos no son tus hermanos fulanos. Sí, hermanos de allá en Nazaret, quizá eran parientes, vivían juntos. Les recuerdo, las familias se agrupaban por clanes. Tú eres de la tribu de Judá, sí, yo también. Vivían juntos, se protegían unos a otros. De la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Leví, de la tribu de esto. Y vivían por clanes. Entonces todos los miembros del clan eran hermanos. En el Antiguo Testamento tenemos también, me vino ahorita a la cabeza el ejemplo de Abraham y su sobrino Lot. Varias veces dice, Lot era su sobrino. Pero hay frases donde Abraham le dice a Lot, tú y yo somos hermanos, por lo tanto no debemos pelearnos. Tú tomas hacia un lado y yo tomaré hacia otro. Y fue cuando Lot se fue hacia Sodoma y Gomorra y Abraham tomó hacia acá. Abraham le dice, tú y yo somos hermanos. Pues no, que sobrinos. Es que la versión actualizada dice que tenemos varios ejemplos en la Biblia. Abre tu mente para entender lo que es la Santísima Virgen María. Abre tu mente para entender la grandeza del sacrificio de Cristo y de María, que el Calvario fue de los dos. De Cristo físicamente. Y eso es lo que nos salva, ese sacrificio de Cristo. El sacrificio de María fue moralmente. No es que nos salve directamente, no, pero es un ejemplo que María nos da de seguir a Jesús, incluso en los sufrimientos. Una persona que ha sido madre y que ama realmente a sus hijos, no quiere verlos sufrir. Pero cuando es la voluntad de Dios, ella le dice, ánimo, Dios está con nosotros y vamos a salir. Aunque pasemos por valles de tinieblas, no temeremos ningún mal, porque junto a mí va tu vara y tu callado. Salmo 23. Hay que entender eso. Por eso les digo, les repito, lean nuevamente el anuncio del ángel y después la visitación de María e Isabel. Quedó llena del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Algunos dicen, bueno, era la madre del cuerpo, nomás el cuerpo físico de Cristo.
Caray, cuando tú presentas a tu mamá, tú dices, ¿ella es la mamá de este cuerpo o es mi mamá? ¿Cómo dices? Cuando uno dice mi mamá, la persona es junto, alma y cuerpo, ¿sí o no? Aunque no sea madre de tu alma, es madre de tu cuerpo, pero dices, es mi mamá. No, es la madre de ese cuerpo que ven aquí, ella es la madre. No, es mi mamá. Cristo como ser humano tenía alma y tenía cuerpo humano. Ese es el Jesús completo, que no hay que ningunearlo. Finalmente, nomás como información que me llegó, un médico que vio las pruebas de la sábana santa, analizar la auténtica sábana santa, porque copias, vio y analizaron la sangre seca que viene ahí, y me dijo este médico, un ginecólogo, me dijo, padre, no lo va a creer, en la sangre de Cristo se encontraron nomás 23 cromosomas, porque nomás tenía sangre de María, no tenía sangre de papá humano, nomás tenía la sangre de María, y la sangre que derramó en la cruz fue la sangre de María que tomó de su cuerpo, ¿sí o no? Nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 del papá y 23 de la mamá. Jesús nomás tenía 23 de la mamá. Y esto no lo sabía, fue un hallazgo también científico que han visto en la sábana santa. Pero sí, ciertamente sí, yo sabía, yo creía y sigo creyendo fielmente. Jesús, al morir en la cruz y desangrarse, derramó la sangre que había tomado del cuerpo de María. Y María, su madre, estaba frente a él. Esa fue la misión de María. El ser misionero no más significa ir a otras partes llevando un mensaje, no. El ser misionero ante todo es cumplir la voluntad de Dios, lo que Dios te pide en ese momento. Cumplirla y dando frutos. Como les decía en el Evangelio, los Evangelios hablan de eso. No seamos como aquel sirviente que me dice un talento y lo enterré y aquí te lo devuelvo. No, que pedía frutos. Me dice, Señor, me diste 5 talentos, toma otros 5. Porque los puse a trabajar y gané otros 5. Entra el gozo de tu Señor. Nos habla de fruto, de dar fruto, no nomás. Yo creo, yo soy cristiano y ya. Puedo creer en Cristo y no necesito a la Virgen María. Estás mal. Para entender a Jesús, necesitamos de María. Para entender a María, necesitamos de Jesús y del Espíritu Santo. Les agradezco mucho su atención. Espero no haberlos cansado. Espero haber sido lo suficientemente claro. Si utilicé a veces lenguaje un poco crudo, digamos, pues una disculpa por si ofendí a personas así demasiado sensibles o sensibleras, si las ofendí, perdón, pero es que es la única manera de entender la grandeza del sacrificio de María para ser madre de Jesús. Jesús es Dios, por eso decimos María, Santa María, Madre de Dios, como fue proclamada en el Concilio de Jerusalén. Si María es Madre de Jesús y Jesús es Dios, María es Madre de Dios, aunque no lo entendamos aquí. Pero es que no vamos a entender las cosas de Dios. Nuestro cerebro de hormiguita no puede entender la grandeza de Dios. Dios los bendiga a todos y termino esta plática con el rezo, precisamente el saludo del ángel, la salutación de Santa Isabel y la respuesta que dio la Iglesia a esta plegaria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí estamos reconociendo a María Intercesora, el que nos salva es Jesús, pero por decisión de su madre. Si le dijo ya no hay vino, imagínense qué más hará por nosotros. Esa es la grandeza del amor de María. Dios los bendiga.